Ok, hablemos sobre psicoanálisis y capitalismo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, realmente muchísimo en el último tiempo, y es el tema de psicoanálisis y capitalismo. Yo reconozco que en muchos contextos, en algunas conferencias, en los cursos y tal, a veces he hecho comentarios sobre el tema, y muchos de ustedes me piden que por favor ahonde un poco más, que lo explique un poco más en detalle. Específicamente estoy pensando en los amigos de Loco por Lacan, que todo el tiempo me piden que hable de a qué me refiero concretamente cuando hago comentarios sobre psicoanálisis y capitalismo. Así que, bueno, ese momento ha llegado. Hoy vamos a hablar de eso. Primero me gustaría plantearles un poco cuál es la crítica en términos generales que escucho por parte de algunos colegas en algunos contextos psicoanalíticos como tal. Eh, y después voy a tratar de plantearles por qué creo que eso que se plantea no es del todo correcto y cuál creo que es la forma en la que podríamos pensarlo. En general, lo que yo suelo escuchar es una idea como si el psicoanálisis en la actualidad fuera una disciplina o un discurso que va en contra del capitalismo o que va a contracorriente con el capitalismo o que de alguna manera trata de mitigar los efectos del neoliberalismo. Son formas distintas que se repiten frecuentemente y eh, se tiende a pensar al psicoanálisis como lo que va en contra del capitalismo, pensando la idea del capitalismo como la masificación del consumo, digamos. Algo así como si, mientras que el discurso capitalista piensa en el tema de la masificación, ¿no? Porque todos son iguales, porque todos son sujetos de consumo y tal, el psicoanálisis sigue abogando por la particularidad, por la singularidad, ¿no? Por la subjetividad de cada uno en particular y en especial y tal. Bueno, eso es un poco en términos generales lo que he escuchado y lo que yo trato de plantear cuando me manifiesto alrededor de este tipo de problemas es que en realidad es absolutamente al contrario. Digamos, justamente lo que posibilita la posibilidad, para la redundancia, de empezar a pensar el problema de la subjetividad, el problema de la individualidad, el problema de una persona en sí misma es precisamente el capitalismo. ¿Sí? Es la lógica capitalista la que desarrolla la idea de la subjetividad. ¿Sí? En este sentido, voy a tratar de argumentar un poco como hacemos siempre, con alguna referencia. Esto no es algo que lo diga yo ni lo haya inventado yo, es algo que leí en Foucault y que me parece una idea muy interesante. Así que voy a leerles un fragmento de un texto de Foucault, que seguramente lo conocen, se llama El poder, una bestia magnífica. Y quiero citarles un pequeño pasaje realmente bastante cortito de la entrevista que le están haciendo a Foucault en este sentido, ¿no? Bastante general, se hablan sobre distintos temas. Nosotros vamos a dedicar nada más una página y media para mencionar el problema del capitalismo y su relación con la subjetividad. O el capitalismo y su relación con la individualidad, ¿no? Que es lo que supuestamente en este discurso se le abogaría al psicoanálisis en contraposición de una masificación del consumo que haría el capitalismo, ¿no? Bueno, para hacer una pequeña introducción, el entrevistador le viene preguntando sobre el pensamiento médico, porque vieron que Foucault plantea que hay un quiebre entre el pensamiento jurídico y el pensamiento médico, ¿sí? Es decir, se pasa de lo que es legal e ilegal a pensar lo que es normal y anormal, ¿sí? Esto no hace falta que se los comente, seguramente ustedes si han leído Foucault saben precisamente a qué me estoy refiriendo. Si no lo han leído, vayan a leerlo porque vale mucho la pena. Pero bueno, entonces en este contexto, en la página 35 de El poder, una bestia magnífica, dice así, voy a leer primero la pregunta del entrevistador y después la respuesta de Foucault. Dice así, ¿qué es el pensamiento médico? ¿En qué sentido utiliza usted la expresión? Por pensamiento médico entiendo una manera de percibir las cosas que se organiza alrededor de la norma. Esto es, que procura deslindar lo que es normal de lo que es anormal. ¿Sí? Entonces ahí está la idea de pensamiento médico, que no son del todo justamente lo lícito y lo ilícito. El pensamiento jurídico distingue lo lícito y lo ilícito.
El pensamiento médico distingue lo normal y lo anormal. Se busca también asignarse medios de corrección que no son exactamente medios de castigo, sino medios de transformación del individuo, ¿no? Esto está súper bien planteado en toda la obra de Foucault. Específicamente, si les interesa rastrearlo, lo pueden buscar, por ejemplo, en Vigilar y Castigar o en Historia de la Locura, ¿no? Creo que plantea justamente esta transformación de lo lícito o lo ilícito hacia lo normal y lo patológico, ¿no? Y todos los medios de transformación del individuo que surgen al respecto de empezar a concebirlo enfermo. O sea, no es lo mismo pensar al loco como un criminal, ¿no?, que pensar al loco como un enfermo. Bueno, no hace falta que aclare todas estas cosas porque eso está muy bien planteado en Foucault. Entonces, pensarlo como un enfermo también implica todo el desarrollo de ciertas tecnologías corporales, podríamos decir, tecnologías de biopoder, que implicarán la transformación de ese individuo en el sentido de curarlo, ¿no? Entonces termina diciendo Foucault, toda una tecnología del comportamiento del ser humano que está ligada a ese fin, a transformar al individuo de esta caracterología patológica a la normalidad, pasar de lo anormal a lo normal. Bien, acá ese punto me parece que ya está muy claro y acá es donde nos introducimos directamente en la cuestión que nos interesa. Entonces dice, otra vez pregunta el entrevistador, ¿cómo se produce la formación de todo eso en el movimiento histórico? Todo eso está profundamente ligado al desarrollo del capitalismo, dice Foucault en la página 36. Todo eso está profundamente ligado al desarrollo del capitalismo. O sea, el movimiento, el paso de lo legal y lo ilegal a lo anormal y lo patológico, lo normal y lo anormal, está ligado en el desarrollo histórico al desarrollo del capitalismo, dice Foucault, ¿sí? Continúo la cita y después la explico. Todo eso está profundamente ligado al desarrollo del capitalismo. Y me refiero a que para este no fue posible funcionar con un sistema de poder político en cierta forma indiferente de los individuos. El capitalismo no funciona con un sistema de poder político que sea indiferente de los individuos en tanto tal. El poder político, en una sociedad de tipo feudal, consistía esencialmente en que los pobres pagaran contribuciones al señor o a la gente que ya era rica y prestaran asimismo el servicio de las armas, ¿no? En un sistema feudal, la clave era que los pobres le pagaran los impuestos al señor feudal o a la gente que ya era rica, digamos, y que estuvieran listos para luchar si había que luchar. No mucho más que eso. Sigo. Pero nadie se preocupaba mucho de lo que hacían los individuos. En suma, el poder político era indiferente. Lo que existía a ojos del Señor era su tierra, era su aldea, eran los habitantes de su aldea. Eran como mucho las familias, pero los individuos, en concreto, no caían bajo el ojo del poder. ¿Sí? O sea que lo que está diciendo es que en el sistema feudal, cuando todavía no se desarrolla la lógica capitalista, para el señor feudal, lo único, digamos, el ojo donde ponía el ojo el poder no era precisamente en los individuos, sino en la aldea, en la gente, en el pueblo. Incluso, dice él, podría ser hasta en las familias, pero no en los individuos. No eran precisamente los individuos el lugar donde el poder ponía sus ojos, ¿no?, su mirada. Entonces continúo. Llegó un momento en que fue preciso que cada cual fuera efectivamente percibido por el ojo del poder. Si se aspiraba a tener una sociedad de tipo capitalista, es decir, con una producción que fuera lo más intensa posible, lo más eficaz posible. Cuando en la división del trabajo fue necesario que hubiera personas capaces de hacer esto y otras de hacer aquello, cuando apareció también el miedo de que movimientos populares de resistencia o de inercia o de rebelión derrocaran todo ese orden capitalista que estaban haciendo, fue menester entonces una vigilancia precisa y concreta sobre todos los individuos. Y creo que la medicalización a la que me refería está ligada a esa necesidad. Bien, entonces hasta ahí la cita de Foucault. Entonces, ¿qué está diciendo Foucault? Que la clave de la observación del interés discursivo por la particularidad, por la individualidad, por la subjetividad, nace precisamente con el capitalismo. O sea, en el sistema feudal no había interés por los individuos en tanto tal. Había interés por el pueblo, por la aldea, por la familia quizás, ¿sí?
Pero lo que él dice es, cuando se empieza a desarrollar el sistema capitalista, hace falta que el poder utilice, digamos, observe en su particularidad a los individuos. ¿Para qué dice ahí? Lo menciona súper bien, pero la idea de la división del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la idea de la división del trabajo? Es que cada uno va a hacer algo y cada uno con lo que hace le vende a los otros lo que los otros hacen. Esa es la posibilidad de la división del trabajo. Para eso, piensen ustedes que es necesario pensar qué quiere hacer cada uno. En el sistema feudal no había ese problema. Digamos, si tu papá era herrero, vos ibas a ser herrero, tu hijo va a ser herrero y todos iban a ser herreros. No hay una pregunta por el deseo en los términos particulares. ¿Entienden? En cambio, lo que dice Foucault es, cuando surge el sistema capitalista, surge la necesidad de analizar a los individuos en su particularidad. Es decir, cuáles son sus deseos, cuáles son sus voluntades, cuáles son sus fantasías, pero en términos específicos de su particularidad. Entonces lo que él dice es justamente el discurso médico, o sea, la medicalización, lo que él llama el paso del discurso jurídico al discurso médico, implica una forma ligada a la necesidad de observación de cada cuerpo específico. ¿Sí? Y ahí surge la idea de normal, anormal, normal, patológico, loco, no tan loco. ¿Sí? Pero porque analizamos individuos en su particularidad. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que la idea de que el capitalismo masifica y que por ende el psicoanálisis lo que hace es observar, analizar y trabajar con sujetos en su particularidad, con individuos específicos, digamos, con una persona a la vez, es una idea absolutamente equivocada. Es justamente el capitalismo el que vanagloria la individualidad, ¿sí? Tanto en los términos de consumo como en los términos de libertad. Piénsenlo abiertamente, porque, digamos, la idea de la libertad como un valor que no puede ser atropellado, por ejemplo, por el resto de la comunidad, esa idea es una idea estrictamente liberal. Antes no existía, en el sistema feudal no existía, ¿entienden? O sea, son necesarios los valores de la, vamos a decir así, los valores de la modernidad, los valores del capitalismo, los valores del liberalismo, para poder empezar a pensar en los individuos en su particularidad. Por supuesto, si ustedes le preguntan a Foucault, en toda esta historia del desarrollo, ¿dónde cae el psicoanálisis? Cae justamente acá, ¿no? O sea, cae como una ficha clave del sistema de medicalización de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que yo trato de decir es justamente lo contrario. ¿Cuál es mi problema con esta supuesta crítica al capitalismo que supuestamente hace el psicoanálisis? Que es radicalmente equivocada, porque el psicoanálisis nace en el seno del capitalismo. Se practica en países capitalistas, ¿sí? Y está fundado inicialmente, no solamente por el tema del pago, que por supuesto otro día si quieren podemos hablar de eso, no solamente por el tema del pago, sino por el tema específico de tener que considerar, para poder pensar la lógica del deseo, tiene que poder empezar a considerar a ese individuo en su particularidad, ¿sí? A un individuo que de cierta forma puede liberarse en los términos de su individualidad. Si no, el psicoanálisis tal y como lo conocemos no existiría, ¿entienden? Porque para empezar está aplicado en individuos específicos, ¿sí? Además tiene valores como los de, por ejemplo, el deseo, ¿no? Actuar en función del deseo y tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para cerrar el video de hoy. No solo me parece que el psicoanálisis no es una disciplina que va en contra del capitalismo, sino además no me parece que el capitalismo sea un sistema masificante, sino todo lo contrario. Creo que el capitalismo es un sistema individualizante. Y creo que es en el envión, es en la ola del capitalismo donde aparece precisamente el psicoanálisis, como una opción más, en términos Foucaultianos, de esta disciplina medicalizadora que puede pensar lo anormal y lo anormal, lo normal y lo anormal, pero en términos estrictamente individuales, estrictamente subjetivos, como se dice hoy en día en psicoanálisis. Bueno, espero haber sido claro. Si les interesa que desarrolle, por ejemplo, cuál es la idea de Lacan sobre el capitalismo o que sigamos pensando temas como estos, por favor, dejen acá abajo en el video y yo los estaré leyendo muy pronto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video de este canal.